el libro se titula Historia y evolución de Sestao a través de sus imágenes y, bueno, pues la verdad es que hace un repaso muy importante a todo lo que es la trayectoria urbanística de este municipio de una manera muy visual, en el que, bueno, se puede ver pues toda la amplitud que tiene y la extensión de Sestao y cómo ha sido y cómo es, y bueno, pues un poco una visión que yo creo que también nos traslada un poco de esa manera un poco nostálgica a etapas anteriores que todos hemos conocido, pues cuando Sestao no era lo que es ahora, antes de, bueno, en una etapa preindustrial, luego como va avanzando el desarrollo del urbanismo en el municipio y luego evidentemente pues bueno, pues cuenta con imágenes propias de la autora. Y luego, pues bueno, Felipe ha hecho un trabajo de investigación a través del archivo y a través de otras colaboraciones que la verdad que plasman un documento que, bueno, parece bastante extenso, pero es muy sencillo de leer porque la verdad que está muy bien documentado con las imágenes y con textos muy explicativos de, bueno, pues de lo que quiere contar este libro. Los 4 primeros capítulos, que son los de mayor texto y los más desarrollados, pues hacen un repaso primero a lo que era el Sestao preindustrial, más o menos partiendo de 1700, que es cuando el ayuntamiento de Sestao, que siempre fue un ayuntamiento agrícola y que dependía de las cosechas y de la climatología, pues a veces tenía penurias económicas graves, de tal forma que en esos años y hasta 1800 pues empieza a vender tierras comunales, por un lado, como lo de la Punta, con la historia tan bonita del convento de los carmelitas, y también a ofrecer a vecinos de Sestao la Vega Vieja y la Vega Nueva, sobre todo la Vega Nueva, como fórmula de completar sus economías con los trabajos agrícolas que allí se desarrollaban. Y quizás no es suficientemente recordado que el sistema de riego con agua salada, con el agua de la ría, también se aplicó en la Vega Nueva y quedan planos y recuerdos de los chimbos, de los canales, y hay fotografías que reflejan todo, que reflejan esa realidad, ¿no? Antes de la industrialización también Sestao ya tuvo una aportación importante al resto de los pueblos, a la comarca, al País Vasco, al conjunto de España, con el tema del cemento. Tuvimos 3 fábricas cementeras que son previas a la industrialización y que ya hablan de un Sestao productivo que crea riqueza, por ejemplo, para hacer los muelles de la ría, del rompeolas, cuando se está haciendo la Gran Vía de Madrid a principios del siglo pasado, pues muchos de los teatros y de los edificios relevantes de la Gran Vía madrileña y del balneario de la Concha en Donosti, pues salió de aquí aquel cemento, porque también era un cemento un poco especial y muy adecuado para los primeros trabajos de cemento de forjados con el cemento que se empezaban a hacer en aquellos tiempos. La segunda empieza, el segundo capítulo empieza ya con la industrialización, que es muy temprana. Es muy temprana. San Francisco de Mudela en la Punta aparece antes de 1890, a mitad, justo terminando la Segunda Guerra, carlista. Y a partir de ahí se va profundizando en el estudio de cómo se fueron instalando las empresas en la marisma de la ría. Luego, otro asunto muy importante es el Sestao obrero.
El Sestao de los primeros obreros, que se titula uno de los apartados. El Sestao de los primeros obreros es el Sestao que surge cuando va aumentando la industrialización. Barrios como el del Carmen, Simondrogas, Rivas, Chavarri, buena parte de la Iberia, pues son de esa primera época. Hay un arquitecto muy relevante para Sestao. Castro de Zabala es el arquitecto que diseña la Cruz del Gorbea, la Casa del Arco de Chavarri, recientemente restaurada, que era la firma en 1890, y la puerta del cementerio de Sestao, que es muy monumental, aunque estemos acostumbrados a verla pasar y casi no mirarla. Y ya hacia 1910 aparece otro arquitecto en Sestao muy determinante, más que el anterior todavía, porque Sestao está creciendo, y es Santos Zunzunegui. Muchos de los edificios relevantes de Sestao están firmados por Santos Zunzunegui, como son todos los grupos, los 4 grupos de casas baratas o construidas en cooperativa, pues entre 1925 y 1935 aproximadamente. Todas ellas están firmadas por Santos Zunzunegui. La Escuela de Música, que fue la escuela anteriormente de Carlos VII, las escuelas del Casco, las escuelas de Vistalegre, antes Primo Rivera en Los Baños, también lo firma, pero además de los edificios públicos, también firmó muchas de las casas de Sestao de aquella época, y con un estilo muy relevante, porque es un estilo neovasco con algunas aproximaciones al Art Deco de la época. El último capítulo de esos 4 primeros va dedicado a la acción municipal desde 1979 hasta 2021. Hay una gran transformación. Ahí se compran terrenos que antes eran privados, como las Camporras, el Parque La Benedicta, etcétera. Se actúa sobre ellos con una concepción de servicio y de creación de servicios para la ciudadanía. Y bueno, pues hay una transformación muy interesante. Y luego, para terminar, la mayor parte del libro hay un repaso a cada una de estas zonas, calles, barrios, mostrando con fotografías y con un poco de texto la evolución desde su creación hasta hoy en día. Si bien yo ya tenía afición por la fotografía antes de incorporarme a la naval, fue entonces cuando yo descubrí pues aquel Sestao donde vivíamos en una contaminación tan natural para nosotros que la respirábamos, la veíamos, y a mí me parecía que tenía una plástica espectacular, y no dejaba de ser así. Los humos saliendo mostrando tantas capas en el espacio. Entonces, sinceramente, sí respirábamos las limaduras de hierro cuando entrábamos, sobre todo en la naval, a la altura de Altos Hornos, y lo único que casi nos parecía que oye, qué curioso, ¿no?, ese aire así, pero es que plásticamente era tan completo y tan bello que yo recuerdo que entonces teníamos jornada partida en la naval, y por no volver a Bilbao a comer, traíamos unas cuantas compañeras, traíamos la comida, comíamos un poco en la oficina, y yo salía con mi cámara a fotografiar lo que me rodeaba. Pues así hay fotos que ahora me parecen increíbles. El que yo que estoy aquí ahora las hubiera hecho, y es como todas estas de Altos Hornos,
el conjunto este de baldes que llevan mineral y toda la estructura que nos rodeaba tan metálica, pues me parece que esto de ahí a lo que tenemos ahora es lo que el libro trata de reflejar. Una evolución, bueno, que se podía pensar que era natural, que debía ser así, pero también podía haber sido más lenta, podía haber sido, bueno, de otra manera. Hoy en día, estas fotos que a tanta gente le recuerdan su infancia, igual que a mí, mi juventud, al entrar en el astillero, pues sirven precisamente para luego apreciar otras de hoy en día en las que ciertamente Sestao, que parecía que no tenía sitio para jardines, para parques, para arbolados, pues goza de un entorno, de un cinturón verde muy apreciable y que además la ciudadanía de Sestao lo sabe apreciar.